Mi intención con esta presentación es apoyar en la divulgación de conocimientos relacionados a servicios de certificación electrónica, que actualmente ha sido implementado en Venezuela bajo el decreto de ley número 1204 sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, a partir del 10 de febrero del 2001. En este sentido, a continuación daremos a conocer los aspectos fundamentales que conforman una infraestructura de clave pública denominado PKI, por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure, la cual representa hoy en día una herramienta que contribuye al fortalecimiento de la seguridad de la información, específicamente en los mensajes de datos electrónicos. Existen algunos conceptos fundamentales que vale la pena destacar. Una PKI es una arquitectura de seguridad que ha sido desarrollada para proveer de un nivel mayor de confidencialidad al intercambiar información en Internet. Esto se logra empleando claves públicas y privadas para autenticar y verificar el contenido de dicha información. Además, una PKI debe ser capaz de brindar al usuario confirmación de la integridad y calidad de la información enviada y recibida electrónicamente, confirmación de la fuente y destino de esa información y finalmente seguridad en el tiempo de la información. Estas facilidades son realizadas usando una técnica matemática llamada criptografía de clave pública. Continuando con los conceptos básicos, la criptografía de clave pública suministra las herramientas que permiten operaciones de seguridad, como firmas digitales y distribuciones de claves. Usa un par de claves criptográficas para verificar la identidad del emisor, denominado firma, y asegurar la privacidad, encripción. Por ejemplo, la aplicación de correo electrónico como Lotus Notes de IBM ha usado la criptografía de clave pública para el proceso de autenticación. Ahora bien, ¿por qué se necesita una infraestructura de clave pública PKI? Como se mencionó anteriormente, la PKI debe ser capaz de realizar la confirmación de la fuente y destino de una información. Esto se logra a través de procesos matemáticos criptográficos denominados hash, cifrando una información que luego es descifrada a través de un par de claves públicas y privadas. Sin embargo, las técnicas criptográficas hoy en día no son lo suficientemente capaces para satisfacer las metas de un servicio de seguridad. Debido a que la creación de claves públicas y privadas es una operación simple para un usuario, se puede usar cualquier navegador web. Por ende, y dependiendo del grado de vulnerabilidad de un sistema, un intruso inteligente puede haber sustituido su clave pública por la clave pública que ya se utilizó para identificar a una persona. Después de todo, la clave pública es pública y debe estar localizada en un sitio de fácil acceso. Motivado a esto, surge la PKI como una herramienta para blindar un intercambio de información, manejando aspectos como creación segura de buenas claves, validación de identidades iniciales, expedición, renovación y terminación de certificados, validación de certificados, distribución de certificados e información asociada, almacenamiento seguro y recuperación de claves, generación de firmas y registros de horas y finalmente establecimiento y administración de relaciones de confianza. En esta lámina se muestran 4 elementos esenciales que conforman una PKI, los cuales son una autoridad de certificación AC, una autoridad de registro AR, repositorios de certificados y protocolos de administración de certificados por sus siglas CMP. A continuación trataremos brevemente las funciones de cada uno de estos componentes. El primer componente a mencionar se corresponde a la autoridad de certificación AC, la cual es la responsable de crear y expedir certificados de la identidad de destino. En ella se forma la asociación entre una identidad y una pareja de claves públicas y privadas. La C es la responsable de administrar todos los aspectos de ciclo de vida del certificado después de su expedición. Existe un término específico asociado con tipos particulares de AC. Una, por ejemplo, es la C raíz, la cual es una C que recibe directamente la confianza en un certificado de usuario. En Venezuela, la C raíz viene representada por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, SUCERT, el cual opera y administra la autoridad de certificación raíz del Estado venezolano. Es la primera autoridad en la jerarquía de la infraestructura nacional de certificación electrónica. Se encarga de emitir, renovar, revocar y suspender los certificados electrónicos a la propia autoridad de certificación raíz del Estado venezolano y las autoridades de certificación de los proveedores de servicios de certificación acreditados una vez que estos cumplan los requisitos establecidos en el decreto de ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas y su reglamento parcial y obtengan su acreditación. En esta lámina se muestran 4 elementos esenciales que conforman una PKI, los cuales son una autoridad de certificación AC,
una autoridad de registro AR, repositorios de certificados y protocolos de administración de certificados por sus siglas CMP. A continuación trataremos brevemente las funciones de cada uno de estos componentes. Las funciones que incluye una autoridad de registro son las siguientes: autenticación personal del sujeto que se registra para un certificado, verificación de la validez de la información suministrada por el sujeto, validar el derecho del sujeto a los atributos del certificado solicitado, verificar que el sujeto en realidad posea la clave privada que se va a registrar, informar los casos de terminación o compromiso de la clave donde se requiera la renovación, asignación de nombres con propósitos de identificación, generación de la pareja de claves públicas y privadas, iniciación de proceso de registro con la autoridad de certificación AC en nombre de la entidad destino del sujeto, almacenamiento de la clave privada, iniciación de proceso de recuperación de la clave y por último distribución de señales físicas como tarjeta inteligente que permitan las claves privadas. Si en la PKI no se encuentra una R, se supone que la CA tiene el mismo conjunto de capacidades definidas para una R. Cabe destacar que una persona puede realizar las obligaciones de una R. Todo el proceso de validación de la identidad del usuario se puede desarrollar como un conjunto de procedimientos manuales. De hecho, puede ser necesaria la verificación humana directa para algunos entornos de alta seguridad. La siguiente lámina muestra el tercer elemento de una PKI, conformado por los repositorios. En una PKI, los certificados y las claves públicas que se necesiten deben estar disponibles para el público antes de que puedan entrar en funcionamiento. En este sentido, y para cumplir con este requerimiento, se crean los repositorios, siendo un sistema utilizado para el almacenamiento público de certificados y lista de revocaciones de certificados. Recordemos que una lista de revocación de certificados, LRC, es una lista de números de serie de certificados digitales revocados por la autoridad de certificación concreta. Dicha lista está firmada digitalmente por la propia autoridad de certificación AC. Las razones por las que un certificado ha sido revocado son las siguientes. El usuario del certificado cree que su clave privada ha sido robada. Desaparece la condición por la que el certificado fue expedido, por ejemplo, el cambio de apoderado de una entidad jurídica, o el certificado contiene información errónea o información que ha cambiado, por ejemplo, la errata en los apellidos. En la actualidad, para el almacenamiento de certificados se emplea el protocolo LDAP o protocolo ligero de acceso a directorio. En esta lámina se hace mención a los protocolos de administración de certificados, donde en la actualidad se define como los protocolos de administración de certificados o CMP, definido en la RFC 2510. Para el caso de la validación de certificado existe el protocolo de estado de certificado en línea, o OCSP, protocolo de estatus de certificado en línea. A continuación se explica la operatividad administrativa de CMP, donde se definen los siguientes grupos operativos para los mensajes de administración. Comenzando por el establecimiento de AC, el cual maneja los temas relacionados con la creación de una nueva AC, incluida la producción de las LRC iniciales y la distribución de la clave pública de firma de la AC. Luego, la iniciación de la entidad destino, donde se soportan los pasos necesarios para iniciar una entidad destino, la cual requerirá como mínimo la clave pública de firma de la AC. Seguidamente se procede a la certificación, donde se generan nuevos certificados partiendo de los siguientes puntos. Certificación inicial. Esta se refiere a la primera vez que se registra una entidad destino para un certificado con una C o una R, donde la C expide un nuevo certificado y lo devuelve a la entidad destino o lo publica en un directorio público, denominado repositorio. Actualización de la pareja de claves. Esta permite reemplazar las claves que están llegando al final de su ciclo de vida y expedir un nuevo certificado. Actualización de la pareja de claves de la C. Aquí se maneja un caso especial de la expiración de la clave de una C. Las nuevas claves se deben distribuir bajo condiciones de seguridad entre las partes que lo utilizan. Solicitud de certificación cruzada. Aquí se apoya a una C para solicitar que otra C certifique su clave de firma. El detalle de certificación cruzada se mencionará en el punto número 3. Actualización de certificados cruzados, donde se permite actualizar los certificados en donde se expidió el certificado original en respuesta a una solicitud de certificación cruzada. El descubrimiento de certificado y la LRC
incluye el conjunto de operaciones y mensajes de administración que hacen que se publique el certificado o LRC. El siguiente grupo lo corresponde a las operaciones o recuperación, usadas para recuperar, valga la redundancia, claves perdidas y almacenes de certificado, conocidos como ambientes de almacenamiento personal. Estas operaciones se emplean para recuperar o restablecer claves privadas u otros materiales que se han perdido durante una copia disponible en un archivo de claves. Finalmente se encuentran las operaciones de revocación, las cuales cubren operaciones que crean una nueva LRS o una entrada a una LRC. El protocolo de estado de certificado en línea, o CSP, que está definido en la RFC 2560, es un protocolo simple de consulta y respuesta, que se puede transmitir sobre múltiples protocolos de transporte, pero el más utilizado hoy en día es el protocolo HTTP. El OCSP funciona de la siguiente manera. El OCSP identifica el certificado que es el objetivo de la consulta, usando el número de serie de certificado combinado con un valor hash para el nombre y la clave pública de la CA expedidor. Luego, el estado del certificado se devuelve por un servicio como un respondedor. La respuesta indica el estado del certificado regresando a los siguientes valores: bueno, revocado y desconocido. También se devuelven varios indicadores de vida del certificado, arrojando los siguientes valores relacionados con la exactitud del tiempo de la información. Estos son: this update, devuelve la hora en que se conoció que el estado está correcto; next update, devuelve la hora en que estará disponible la información de estado más reciente; y product IT, devuelve la hora en que el respondedor de OSCP firmó la solicitud. Hemos visto entonces que el funcionamiento general de OSCP, sin embargo, existen algunas limitaciones inherentes a la manera como el OSCP funciona. Por ejemplo, la validez de la cadena asociada al certificado no se verifica. El repositorio de OSCP no suministra ninguna construcción de la ruta del certificado y tampoco se le envía el certificado completo, por lo que el usuario o cliente deberá verificar a través de otro mecanismo el periodo de validez del certificado, el cumplimiento del uso de la clave y otras restricciones. En resumen, el OSCP únicamente se entiende como el estado de revocación de un certificado. Para solventar esto, hoy en día se diseñó lo que se denomina SCVP, Protocolo Simple de Validación del Certificado, con el fin de superar las fallas antes mencionadas que percibía el OSCP. Entramos en lo que se denominan los modelos de confianza de una PKI, donde a continuación en esta lámina resaltaremos varios conceptos importantes que valen la pena destacar. Comenzando por formular la siguiente pregunta: ¿qué es un modelo de confianza y qué es confianza? Los modelos de confianza ofrecen un marco de referencia para crear y administrar relaciones de confianza. Describen cómo se construyen las relaciones y cuáles son las reglas para encontrar y atravesar rutas de confianza. Ahora, con respecto al concepto de confianza, la versión 2000 del estándar X509 define la confianza de la siguiente manera. En general, se puede decir que una entidad confía en otra cuando la primera supone que la segunda se comportará exactamente como la primera entidad. Es decir, implica una relación entre dos partes y un conjunto de expectativas impuestas en esa relación. El nivel de confidencia entre estas dos partes depende directamente de su localización, siendo una medida de la cercanía de las dos partes. Con respecto a los dominios de confianza, no son más que un conjunto de sistemas bajo un control común o sujeto a un conjunto común de directivas. Esto es importante cuando se construye una PKI, puesto que el uso de certificados expedidos por una C desde otro dominio resulta mucho más complejo que usar certificados expedidos por una C que se encuentre dentro del mismo dominio de confianza donde se ubica el cliente. También los dominios de confianza dentro de una organización se pueden dividir a lo largo de líneas organizacionales o geográficas. Por ejemplo, una organización se puede fraccionar en entidades o divisiones operativas separadas, cada una con un nivel de autonomía significativo, por lo que origina múltiples dominios de confianza dentro de la misma organización. En este sentido, la creación de un dominio de confianza, por encima de todo, que establezca directivas amplias para otros dominios de confianza locales, puede constituir la referencia
entre el éxito y fracaso de la instalación de una PKI. En lo que respecta a las anclas de confianza, representan los criterios para que el usuario de certificado o la parte confiable pueda decidir cuándo se han cumplido los requerimientos para cumplir con un nivel de confidencia suficientemente alto en una entidad. Es decir, ¿cuándo puede decidir el cliente que confía en una entidad? En los modelos de confianza, la decisión de confiar en una entidad se toma cuando se ha determinado que la entidad estaba certificada por una entidad de suficiente confianza. Esta entidad es el ancla de confianza. Las relaciones de confianza establecen una serie de relaciones que le permiten al usuario de un certificado encontrar una ruta desde el que emite el certificado que conduce a un ancla de confianza. Esta relación de confianza se establece en dos autoridades cuando ambas expiden un certificado para la clave pública de la otra. En esta lámina se muestra un modelo general jerárquico donde se consideran dos tipos de autoridades de certificación. Una es la autoridad de certificación final, que expide certificados para entidades de destino, tales como usuarios, servidores, aplicaciones, etc. Y el otro, una autoridad de certificación intermedia, que expide certificados para la C de certificación final. En las próximas láminas veremos los tipos de modelos de confianza basados en este tipo de organización jerárquica. A continuación, se dan a conocer algunos modelos específicos que han sido creados para establecer relaciones de confianza. Consideraremos los tres modelos de confianza más comunes que son jerarquía subordinada, entre iguales y modelo de malla. El modelo jerárquico subordinado es un conjunto de la jerarquía generalizada del cual se mencionó anteriormente, que aplica las siguientes restricciones. La C raíz está diseñada como el ancla de confianza común para todas las entidades de destino. Como tal, es la autoridad de certificación de más confianza y todas las demás relaciones de confianza salen a partir de ella. Entonces, la C raíz certifica el siguiente conjunto más bajo de AC subordinada, es decir, las AC intermedias. Esto se hace con un conjunto de relaciones de confianza solamente unidireccionales, donde solamente la AC superior expide certificados a su subordinada, pero las C subordinadas no certifican a su superior. Otra restricción es que la C raíz en este modelo es el ancla de confianza única y como las relaciones de confianza se construyen desde la C de más confianza, entonces no existe otra autoridad de certificación que pueda firmar el certificado de la C raíz. Es lo que se denomina una autoridad autofirmada por ella misma, es decir, el sujeto del certificado y quien lo expide son los mismos, donde la clave pública de este certificado corresponde a la clave privada usada para generar la firma en el certificado. También, como la única ancla de confianza es la C raíz, la misma se debe distribuir a todos los usuarios de certificado. Esto le da más importancia a las claves de firma de la C raíz, donde todas las rutas dentro de la jerarquía hacia otras AC incluirán el certificado de la C raíz. Entonces existe un factor importante de seguridad y es que cualquier compromiso de las claves de la C raíz tendrá ramificaciones desastrosas para todo el modelo de confianza completo. Un ejemplo de modelo jerárquico subordinado en Venezuela viene representado por el Sistema Nacional de Certificación Electrónica SUCERT, donde la misma cumple la función de AC raíz que expide los certificados de los proveedores de servicios de certificación, PSC, que hacen la función de las AC intermedios y finales. A su vez, estos PSC generan los certificados de las entidades de destino, usuarios, servidores, entre otros. En esta lámina se muestra el modelo de confianza entre iguales, donde se asume el establecimiento de la confianza entre dos autoridades de certificación que no se pueden considerar subordinadas entre sí. Es decir, se consideran iguales. Estas dos AC podrían ser parte de una sola organización o dominio de confianza, pero hoy en día lo común es que estén en diferentes dominios de confianza u organizaciones. En este modelo no hay AC raíz que actúe como un ancla de confianza. Entonces los usuarios de certificado se basarán en su propia autoridad expedidora local,
denominada AC final, para que actúe como el ancla de confianza. Aquí es usual que cada AC certifique la clave pública de la otra, creando una confianza bilateral. Este proceso es denominado certificación cruzada. En este sentido, las especificaciones del estándar X509 en su sección 8.1.2 define una certificación cruzada como: una autoridad de certificación puede ser el sujeto de un certificado expedido por otra autoridad de certificación. El siguiente modelo al que haremos referencia es al modelo de malla. Este es aquel en el cual se puede construir una malla conectada total o parcialmente entre AC, permitiendo más de 2 certificados AC en una ruta de certificado. En este modelo, para construir un conjunto de relaciones de confianza, se permite que cada participante en una relación de certificación cruzada entre iguales tenga certificaciones cruzadas con otros iguales. Las relaciones de certificaciones cruzadas en este modelo son más útiles a través de dominios de confianza o donde no es posible ni razonable la subordinación. El problema que ocurre aquí es que a medida que la longitud de las rutas aumenta, resulta difícil mantener un nivel uniforme de aseguramiento a través de estos dominios de confianza, ya que se incurre en operaciones auxiliares de validación. Por ende, se recomienda mantener las rutas tan cortas como sea posible. En la lámina que se muestra a continuación se describen algunos servicios basados en PKI. Entre ellos tenemos la firma electrónica. Recordemos que una firma electrónica es la forma electrónica análoga de una firma escrita, donde se identifica el firmante y establece una relación entre éste y los datos firmados, a través de cálculos matemáticos con características particulares. Además, su seguridad se basa en el cifrado asimétrico, en el cual los procesos de cifrado y descifrado usan claves separadas, donde una clave privada única crea la firma y los datos están unidos a la identidad asociada con la clave privada. En este sentido, un servicio de PKI de firma digital tendrá dos partes: un servicio de generación de firma y un servicio de validación de firma. El primero de ellos requiere el acceso a la clave privada del firmante. Dicha clave identifica al firmante y por consiguiente deberá de estar protegida. El segundo recibe los datos firmados, la firma y la clave pública, o el certificado de la clave pública, y después verifica si la firma da validez a los datos suministrados. Otro servicio basado en PKI viene representado por la autenticación. Aquí se usan firmas digitales para establecer la identidad. En la mayor parte de los servicios de autenticación PKI, el proceso básico es presentar la entidad que se va a autenticar con una parte de los datos de preguntas aleatorias. La entidad deberá entonces firmar o cifrar la pregunta con su clave privada. El siguiente servicio mostrado en esta lámina es el registro de horas, lo que en la actualidad se conoce como estampado de tiempo. Un servicio seguro de registro de horas ofrece pruebas de que un conjunto de datos existió en un determinado instante de tiempo en términos de fechivos. Los registros de horas seguros se pueden usar para establecer cuándo ocurrió una acción electrónica, como en el caso de una transacción o firma de un documento. El último servicio mostrado basado en PKI se refiere al servicio notarial público, donde se modela de acuerdo con una notaría física y la firma del notario constituye una declaración de que un testigo imparcial observó el acto de firma de un documento. Cabe destacar que históricamente las personas que deben cumplir con una acción notarial deben estar físicamente presentes, junto con sus documentos ante el notario. Esta consideración o requerimiento se ha venido cambiando en leyes sobre firma electrónica, pudiendo incorporar electrónicamente servicios notarios. El proceso consta de lo siguiente: el usuario envía al notario un documento firmado con su clave privada por medio de un correo electrónico, un formulario en la web u otro mecanismo de presentación electrónica. Por consiguiente, el notario atestigua sobre el documento y lo firma. Luego el servicio notarial firma un hash del documento original más la firma original. Por último, en lo que respecta a los estándares de formato, estos ofrecen acuerdos comunes para sintaxis y significados de datos necesarios para la interoperabilidad entre aplicaciones PKI, las cuales requieren saber el significado de la información en bits de datos que se reciben desde aplicaciones distintas.
En este sentido, el estándar de formato que más prevalece para las aplicaciones PKI es el estándar X509, dado que se define la estructura básica para los certificados de clave pública. También existe el estándar PKCS, las cuales sirven para definir lo que significa el significado de la información en bit de datos que viaja entre aplicaciones. Entrando en el detalle, el estándar X509 pertenece al sector de estandarización de telecomunicaciones de la Unión Internacional y Telecomunicaciones I2T y a la Organización Internacional de Normalización ISO. Y es, como se mencionó anteriormente, el estándar fundamental que define la estructura de clave pública. La misma se publicó en el año 1988, se revisó en 1993 y seguidamente en el año 1996. Luego se generó una versión actual llamada X509 versión 3, el cual agregó soporte para campos de extensión que aumentan en gran medida la flexibilidad del certificado. Continuando con los estándares el estándar criptográfico de claves públicas, en sus siglas PKCS, ofrece definiciones fundamentales de formatos de datos y algoritmos que se encuentran virtualmente en todas las implantaciones PKI actuales. A continuación se describen las más empleadas. Recordemos que dependiendo de la utilidad aplicará cada estándar en particular. Comenzando con el estándar PKCS número 5, denominado estándar de cifrado basado en contraseña. Esta describe un método para cifrar una cadena octeto en una clave secreta, derivada de una contraseña para producir una cadena de octetos cifrada. En resumen, PKCS número 5 se utiliza para cifrar claves privadas y permitir el transporte seguro de las mismas. El PKCS número 7, denominado estándar de sintaxis de mensajes criptográficos, especifica una sintaxis general para datos que pueden tener criptografía, tales como firmas. PKCS número 7 ofrece varias opciones de formato, incluidos mensajes formateados sin aplicar ningún cifrado o firma. También tenemos el estándar PKCS número 11, con nombre de estándar de interfaz criptográfico de señal. Especifica una interfaz de programación de aplicación, denominado API, para dispositivos de usuarios que contienen información criptográfica, tales como claves de cifrado, y realiza funciones criptográficas. Un ejemplo de aplicabilidad de este estándar viene representado por las tarjetas inteligentes. A continuación, se representa el estándar más utilizado, el estándar PKCS número 12, denominado estándar de sintaxis de intercambio de información personal. Aquí se define el formato para la información de identificación personal, incluidas claves privadas, certificados y extensiones. El PKCS número 12 facilita la transferencia de certificados y claves privadas asociadas, de modo que el usuario pueda transferir y mover la información de su identidad personal. Un ejemplo de aplicabilidad de este estándar es cuando se necesita importar el certificado personal de un usuario a un navegador web, por ejemplo Mozilla, donde dicho certificado deberá de estar en formato PKCS número 12 para cumplir tal fin.